Este programa contiene material que podría resultar ofensivo para algunos espectadores, por lo que se recomienda discreción. El asesinato es tan antiguo como el tiempo. También lo es la búsqueda de los asesinos. Cuando la ciencia se encuentra con los detectives, emergen nuevas herramientas forenses. En 1892, la casa de un asesino de niños en Argentina cambia para siempre la forma en que la policía identifica a los asesinos. Fue a la escena del crimen en busca de cualquier evidencia que pudiera indicarle lo que había sucedido. El avance, la identificación de huellas dactilares, un método infalible para confirmar un asesino. Jamás se ha descubierto que dos personas tengan la misma huella digital. Lo que examinaban era el patrón de lo que llamamos crestas de fricción. Sirven para ayudarnos a agarrar y sostener cosas. Las huellas digitales se convierten en la prueba definitiva para combatir a la delincuencia. Pero un siglo después son el eslabón perdido de una caza desesperada de un asesino en serie, conocido como el acechador nocturno. No dejó huellas dactilares. Nadie en la historia criminal había hecho las cosas que este hombre estaba haciendo. El laboratorio del crimen. Huellas digitales. La nubosidad aumentará mañana. El clima estará húmedo y con un máximo de 35 grados centígrados. En el verano de 1985, Los Ángeles es víctima de una ola de calor abrasador y es rehén de un asesino serial despiadado. Con el asesinato de Dale Okazaki, de 34 años de edad. Entró y salió inadvertido de la casa de ella, como el discípulo oscuro que él cree ser. Se trata de una persona que de alguna forma logró entrar y salir, como si tuviera algún tipo de poder sobrenatural. Él era muy hábil para entrar en los hogares, inclusive en casas que tenían dispositivos antirrobo, o casas donde había gente armada. La gente estaba muy asustada. Y tiene razón de tener miedo. En menos de un año ha asesinado a 12 personas. Estos son crímenes horribles. Algunas víctimas han sido torturadas y dejadas con las manos atadas a la espalda. Algunos de los más grotescos que han visto en su experiencia. Sin duda iba en escalada. Era evidente que si no lo detenían, estos ataques iban a suceder mucho más rápido y serían más frecuentes. Mientras la mayoría de asesinos en serie atacan a un tipo específico de víctima, el acechador nocturno no le da un perfil a la policía. Atacaba al azar. A diferencia de otros asesinos en serie que atacan a un tipo de persona específica o en un determinado lugar, él atacaba por todos lados y ciertamente existía una preocupación en todos. Fue muy difícil en el sentido que había que reinventar la rueda. Todo en los perfiles penales se basa en la historia criminal y nadie en la historia criminal había hecho las cosas que se alegaba que este hombre estaba haciendo. La policía tenía pocas pistas. El acechador nocturno es un experto en borrar sus huellas. Evidentemente, esta era una persona organizada. No ha dejado una gota de sangre, un cabello o cualquier otro indicio en ninguna de las escenas de crimen. Lo que la policía está desesperada por encontrar es la pieza de evidencia que podría certeramente revelar la identidad del acechador nocturno. Una huella digital. Durante un siglo,
Las huellas dactilares han sido el patrón de oro de las ciencias forenses, y con buen motivo. Las huellas dactilares son una de las primeras características que se desarrollan adentro del vientre. La presión a través de la superficie de las manos y el ritmo del crecimiento de los dedos influencia la formación de patrones en las yemas de los dedos. Con tantos factores en juego, las huellas de todos son únicas. Incluso las de los gemelos idénticos. Las huellas dactilares se forman más o menos en la semana 24 del desarrollo, y aunque este patrón de colinas y valles crece con el tiempo, la forma en sí sigue siendo la misma desde el vientre hasta la tumba. Mientras esa consistencia ha hecho que las huellas digitales sean una herramienta clave para la aplicación de la ley, su propósito evolutivo real es mucho más básico: ayudarnos a agarrar objetos. La función que tienen es para ayudarnos a levantar las cosas. La fricción tridimensional de las cordilleras nos permite levantar fácilmente las cosas. Cuando estas crestas abultadas en nuestros dedos hacen contacto con algo, ellas dejan una impresión duradera. Las huellas dactilares han fascinado a las personas durante siglos. Ya en el año 220 a.C., los antiguos chinos utilizaron huellas digitales para firmar documentos legales, sin percatarse de cuán individuales eran realmente estas marcas. Pero esto no habría sido confirmado por la ciencia hasta más de 1000 años después. En 1684, el médico inglés Nehemias Grew publicó el primer análisis científico de las crestas presentes en los dedos y las palmas de las manos. 100 años más tarde, en 1788, el anatomista alemán Johann Meyer dio un paso más, al declarar que no hay dos personas que tengan las mismas huellas digitales. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que la ciencia de huellas digitales jugaría un papel central en una investigación criminal por primera vez. Junio 1892, en el pueblo de Necochea, cerca de Buenos Aires, Argentina. La policía es convocada a la casa de una joven madre. Ha sucedido una terrible tragedia. Francisca Rojas tenía 2 hijos. Ella les dijo que llegó a casa del trabajo y vio a un hombre salir. Entró y descubrió que sus 2 hijos habían sido asesinados. Francisca Rojas le dice a la policía que ella sabe exactamente quién era el hombre. Su amante, Pedro Velázquez. Ella dijo que Velázquez tenía problemas con ella, que la había amenazado con matar a sus hijos si ella no se casaba con él. La policía no pierde tiempo para ubicar a Velázquez. Y en esta época se practicaba un método probado y comprobado para cerrar un caso. Amedrentar y cuestionar al sospechoso hasta que confesara. Las preguntas no eran muy amables. Lo golpearon. Lo torturaron. Así eran las cosas por lo general. Durante 3 días, Velázquez soporta lo peor de la policía. Incluso hasta lo hundieron en agua para asustarlo. Hay una técnica llamada submarino en la cual te hunden en el agua. Y ni de esa forma lograron que él confesara haber cometido este crimen. Ni por cerca. Lo cual deja al inspector Eduardo Álvarez preguntándose: ¿y si hubiera otra manera de mostrar que Velázquez es culpable o inocente? No le gustaba ese tipo de interrogatorio. No creía que valía la pena y buscaba algún otro método para probar o refutar que no incluyera golpear a alguien en la cabeza. Álvarez fue a la escena del crimen en busca de cualquier evidencia que pudiera indicarle lo que había sucedido.
Busca en la casa, que está repleta de cosas, con la esperanza de encontrar alguna pista que la policía puede haber pasado por alto. No encuentra nada, hasta que sus ojos son atraídos al marco de la puerta. Lo que encontró fue una huella sangrienta. Rojas le había dicho que cuando llegó allí y encontró a sus hijos, no los tocó, no tocó nada en la casa, solo huyó. Lo cual solo puede significar una cosa. Quien haya dejado esta impresión fue probablemente el asesino. Álvarez no es un experto en anatomía, pero se pregunta, ¿podría hacer coincidir esta huella digital a la de la mano del sospechoso? Es una idea revolucionaria y en este momento es imposible saber si funcionará. No habían técnicas de desarrollo, nada de quitar el polvo, ni cámaras de huellas dactilares como tenemos hoy en día. Así que hizo lo mejor que pudo. Cortó el marco de la puerta. Nunca antes se había comparado una huella dactilar de una escena de crimen con la de un sospechoso en custodia policial. Era una idea revolucionaria con un resultado sorprendente. En la Argentina del siglo XIX, el inspector Eduardo Álvarez está sobrepasando los límites de las ciencias forenses. Tiene la esperanza de probar si un sospechoso de asesinar a 2 niños pequeños es culpable o no. Lo hará de una manera que nadie lo ha hecho antes. Mediante el uso de una huella digital sangrienta que dejaron en la escena del crimen. Se dio cuenta de que quien fuera que dejó esta huella allí era el asesino, porque nadie había tocado los cuerpos ni la sangre después. Si bien es cierto que Álvarez tuvo la intuición fundamental de que esto podía hacerse, él no tenía el conocimiento de las ciencias para probar su teoría. Afortunadamente conocía a alguien que sí tenía esos conocimientos. Su amigo y mentor, John Vucetich. Vucetich era un tipo interesante porque no era solo un oficial de policía, sino también un antropólogo. Así que era una especie de nexo entre la aplicación de la ley y la ciencia. El hombre perfecto para entender este tipo de evidencia. Había leído los libros de las personas que lo antecedieron, Foltz y Galton en particular. Así que estaba consciente del valor de las huellas dactilares. Vucetich había estudiado las impresiones dactilares durante años. Sabía que eran individuales, que no cambian en el transcurso de la vida y que eran piezas valiosas de información para la identidad de una persona. Pero esto era una investigación científica y no una tarea de detectives. La posibilidad había sido discutida hipotéticamente en la literatura. Sin embargo, en ese momento las huellas digitales nunca habían sido utilizadas para identificar a un criminal. Había un problema. En ese momento no existían herramientas para realizar esta tarea. No había una metodología establecida, ni un precedente que los guiase. El método moderno para levantar impresiones se desarrolló en el siglo XX. Fue cuando los detectives comenzaron a utilizar polvo negro, un polímero que se adhiere al rastro de aceites que dejan los dedos y ponen en evidencia los detalles más finos de una impresión. Esta impresión podía entonces ser copiada en un pedazo de cinta adhesiva y analizada en un laboratorio. Es una técnica que aún se utiliza hoy en día. Pero en aquel entonces, Álvarez solo tiene una manera de utilizar la impresión como prueba. Es llevándola consigo, literalmente. El siguiente paso es tomar una impresión de las huellas del sospechoso, de la única manera en que saben hacerlo. El método que se usaba para tomar las huellas digitales entintadas era el mismo que usamos hoy en día. Una capa delgada de tinta, el dedo se hace rodar sobre la superficie entintada y luego se colocaba sobre un pedazo de papel que tiene casillas para cada dedo. Tomaron una muestra de los 10 dedos. Solo uno sería el que contaría, ya que solamente tenían una sola huella digital.
Lo que hacen es compararlas con la impresión que se quedó con la sangre en el marco de la puerta. ¿Cómo sabrán con certeza si la impresión coincide? Lo que examinaban era el patrón de lo que llamamos crestas de fricción. Sirven para ayudarnos a agarrar y sostener cosas. La composición de las crestas de fricción es compleja. Hay todo tipo de líneas, círculos y puntos. Así que a Vucetich se le ocurre una manera de simplificar la clasificación de las huellas digitales, un método que aún se utiliza hoy en día. Cada huella digital está dominada por uno de 3 patrones primarios. El primero es un arco, que es como una tienda de campaña. El segundo es una curva, como la que se hace con la cinta de los zapatos. Y la tercera es una espiral, que luce como un remolino. Vucetich propuso la utilización de estos patrones como una herramienta de clasificación. Si 2 impresiones resultan ser de diferentes tipos, no es necesario continuar examinando, pero si son de la misma categoría, entonces vale la pena un examen más minucioso. En este caso, la impresión sangrienta y la de Velázquez son ambas del patrón de arcos. Así que Vucetich va un paso más allá y comienza a afinar los detalles más pequeños. Examinas los puntos individuales, las puntas de las crestas que se dividen, los puntos que aparecen. Las terminaciones de las crestas son los puntos en los cuales comienzan y terminan a medida fluyen a través del patrón. En otros lugares una cresta se dividirá en 2, lo cual se conoce como una bifurcación. Un punto es una cresta que es tanto larga como ancha. La composición única de estas características de cresta claramente distingue una impresión de otra. Vucetich pasa horas estudiando las 2 huellas, cresta por cresta, tratando de comparar los puntos, bifurcaciones y terminaciones de crestas. Examina estas características para compararlas en el mismo lugar y el mismo orden. Pero cuando más las examina, más cuenta se da que las huellas dactilares no coinciden. Si no es su impresión en la sangre, no hay nada más que lo vincule a la escena del crimen. La policía está asombrada. Si la impresión no la dejó allí Pedro Velázquez, entonces, ¿quién lo hizo? Para 1985, las huellas digitales son un método comprobado para identificar asesinos y para los detectives tras la pista del acechador nocturno, ya que es la herramienta más poderosa en su arsenal forense. El asesino ha dejado una larga lista de víctimas en todo Los Ángeles. Ha atacado a 23 personas, de las que mató a 15. Sin embargo, 8 escaparon con vida. Los sobrevivientes ayudaron a la policía a crear un retrato hablado del sospechoso. El monstruo conocido como el acechador nocturno finalmente tiene un rostro. Era un tipo alto y flaco, con el pelo un poco largo, oscuro y tenía mala dentadura. Eso era lo que más recordaban de él. Pero todavía no ha dejado una sola impresión de sus huellas. Y aún, si la policía obtiene una impresión, podría demorarles meses para compararla con cada huella en el expediente. Entonces, a mediados de agosto, un anciano es asesinado a tiros en San Francisco. La esposa del hombre sobrevive a una paliza despiadada, y cuando la víctima ve un retrato hablado del acechador nocturno, ella lo reconoce como su agresor. El acechador nocturno está ampliando su zona de asesinatos. Ahora todo el estado de California está en estado de alerta máxima. Los investigadores llegan a cada escena de crimen en busca de pistas nuevas. Hasta ahora el acechador nocturno ha tenido suerte, pero su siguiente ataque cambiará todo. 28 de agosto, la casa de Bill Carnes, al sur de Los Ángeles. El acechador nocturno quita una pantalla de ventana y se mete en la casa, acercándose a la pareja que está desprevenida.
El asesino le dispara a Bill en la cabeza. Entonces, él vuelca su atención a Renata, le ordena decir que ella ama a Satanás antes de agredirla sexualmente. Los dio por muertos, pero no lo estaban. El acechador nocturno huye con un fajo de billetes y un puñado de joyas. Las palabras de despedida de su atacante fueron: diles que el acechador nocturno estuvo aquí, pero ella logra decirle algo mucho más crítico a la policía. Logró llegar a una ventana para ver qué conducía él. Tenía el color, la marca y el modelo del vehículo, con un número de placa. Hicimos pública esa información. Dijimos que estábamos buscando un auto, ese coche en particular. 2 días después, la policía logra un enorme avance. Dejó el coche en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Estaba en una calle y fue encontrado por una patrulla. Lo reportaron, allí estaba. De repente, la investigación cobra nueva vida. No había dejado huellas en ninguna de las ubicaciones de los asesinatos a las que habíamos ido. Pero esta podría ser diferente. Cuando los investigadores comienzan a buscar huellas dactilares en el auto, ellos buscan 2 posibilidades. Impresiones visibles, conocidas como estampas de patente, las cuales aparecen fácilmente si un dedo ha tocado algo como la sangre, suciedad o grasa. Pero las impresiones ocultas conocidas como huellas latentes tienen que ser reveladas para poder ser vistas. Existen herramientas sencillas que pueden hacer que las huellas dactilares latentes aparezcan como por arte de magia: los polvos. Los polvos son extremadamente secos. Así, mediante la aplicación de un polvo negro a la superficie, el polvo seco se adhiere a la humedad. No importa lo que esa humedad sea, puede ser aceites, sudor, agua, no importa. Así que el polvo simplemente se adhiere físicamente a la humedad. También se necesita una técnica de polvo blanco para revelar las huellas latentes sobre fondos oscuros. Y lo que se utiliza es un polvo basado en talco que esencialmente hace visible las crestas en el color blanco. Polvo negro en superficie con luz y el polvo blanco para las superficies oscuras. Cada escenario crea un alto contraste que hace la impresión visible. Pero ¿cómo se crea un contraste alto cuando una superficie es multicolor, como algunas portadas de revistas, o irregulares y con textura como un grano de madera? Para ello, los expertos pueden recurrir a polvos fluorescentes. Los polvos fluorescentes se aplican sobre superficies, igual que los polvos negros o blancos. Pero para ver una impresión en polvos fluorescentes se necesita una fuente de luz ultravioleta, que envía ondas de color que se reflejan en el polvo fluorescente y hacen que solo la impresión brille. La ventaja del polvo fluorescente es que incluso una cantidad diminuta se iluminará y permitirá que la fotografía de la huella sea tan visible que la hace fácilmente identificable. El acechador nocturno ha burlado a la policía una vez más. Han pasado 4 días desde su último ataque y el reloj no se detiene. Este asesino prolífico podría atacar de nuevo a menos que la policía lo encuentre a él primero. En la búsqueda del acechador nocturno, los policías únicamente tienen 2 pistas: un dibujo del sospechoso, proporcionado por las víctimas sobrevivientes del asesino, y un auto que fue conducido por el asesino en la última escena del crimen, y que se encontró abandonado en un estacionamiento 4 días después. Los expertos han estado revisando el vehículo sin cesar, y el tiempo se agota. Una vez que se deposita un residuo de impresión latente, el tiempo corre ya que el residuo se evapora y se degrada, y es menos probable que se pueda revelar una huella visible, una huella digital viable para identificar. La policía está a punto de volcarse hacia un nuevo dispositivo revolucionario para la detección de huellas dactilares: un láser.
Los láseres, rayos de luz altamente concentrados, fueron inventados en 1960. A finales de 1970 comenzaron a entrar en el mundo de la detección de huellas dactilares. A diferencia de los polvos que tienen que adherirse a la humedad, como el aceite o el sudor para hacer una huella visible, un láser no necesita humedad para mostrar una impresión. Cuando el haz toca una superficie, la luz ilumina ciertos compuestos como el sodio y la glucosa, que quedan cuando se secan los residuos de las huellas dactilares. La introducción de los láseres en la toma de huellas digitales fue innovadora, pero su uso era limitado. Los primeros láseres eran muy grandes y torpes y tenían que refrigerarse de manera adecuada y enfriarse. Eso no era muy eficaz para las escenas de crimen, así que a menudo las pruebas tenían que llevarse al laboratorio para ser analizadas. Para la década de los años 80, los escáneres láseres portátiles fueron inventados y estos podían llevarse a las escenas de crímenes. Usando los láseres como una linterna, los investigadores pueden examinar un área con una luz de 15 centímetros de ancho en busca de huellas. En 1985, el departamento del sheriff del condado de Orange tenía el único láser portátil en toda la costa oeste. El vehículo del acechador nocturno hará de esto un caso de prueba de alto perfil. Después de escanear por mediodía, están por darse por vencidos. Pero justo entonces, el láser logra lo que los polvos tradicionales no podían. Detecta una impresión en el espejo retrovisor. El acechador nocturno ha cometido un error crítico, y sin la tecnología láser, su desliz podría haber pasado desapercibido. Se le había olvidado y no limpió cuando ajustó el espejo. Esa huella podría guiar a la policía directo a él. Fue una evidencia muy clara y definitiva. Este es un avance importante en la investigación, pero todavía hay una gran tarea por delante: encontrar al hombre que dejó esa huella. Utilizar las huellas dactilares para capturar a un criminal es aún una idea revolucionaria en la Argentina del siglo XIX. Los dos niños pequeños de Francisca Rojas han sido asesinados y ella ha acusado a su examante. El inspector Eduardo Álvarez y su mentor John Vucetich han recurrido a las huellas dactilares para esclarecer la verdad. Las huellas de su principal sospechoso no coinciden con la huella que se encontró en la escena del crimen. A pesar que sea horrible pensarlo, pero la única otra persona que ellos saben que estaba en la escena es la madre de los niños asesinados, Francisca Rojas. Los investigadores convocan a Francisca Rojas de nuevo para interrogarla. Ella se aferró a su historia de que no tenía nada que ver. Todo lo que el inspector Álvarez tiene que descubrir si ella miente es comparar su huella con la de la escena. La señora Rojas había asegurado que Velázquez lo había hecho, que lo había visto huyendo. Pero esta vez, la ciencia tiene la última palabra. Y cuando comparan las huellas, coinciden perfectamente. Esta madre de dos mató a sus propios hijos y señaló a un hombre inocente, el que fue su novio una vez. La confrontaron con esta evidencia y le dijeron que eso demostraba que ella mentía, que sí había tenido contacto y que era su huella. Así que ella confesó el crimen, dijo que ella lo hizo y que había acusado a Velázquez porque estaba enfadada con él. Por primera vez la policía utilizó huellas digitales para identificar a un sospechoso de asesinato. Y el asesino resultó ser la propia madre de las víctimas.
Pero todavía hay una pregunta. ¿Por qué la señora Rojas mataría a sus propios hijos? Resulta que el hombre al que ella acusó de los asesinatos no era su único amante. Ella tenía otro y haría cualquier cosa para retenerlo. La verdad es que el caballero con el que salía le dijo que se casaría con ella si ella no tuviera hijos. Así que ella mató a sus hijos para no tener el impedimento y poder irse con su amante. Gracias a una sola huella con sangre, Francisca Rojas es condenada a cadena perpetua y una nueva era en la lucha contra el crimen ha comenzado. John Vucetich revolucionó la lucha contra el crimen mediante el establecimiento de un sistema científico para comparar y analizar los arcos, curvas y espirales que forman una huella dactilar. Fue la primera persona en llevar a cabo una identificación de huellas en un caso penal. Vucetich promulgó sus creencias y promovió su sistema entero. De hecho, en la mayor parte del mundo, su sistema fue el que se estableció, y en la mayoría del mundo aún se utiliza. Utilizado por primera vez en un pequeño pueblo en Argentina, la identificación de huellas dactilares se convertiría en una de las herramientas forenses más importantes en el mundo. En 1934, el ladrón de bancos John Dillinger intenta quemar sus huellas dactilares con ácido. El intento fracasa y algunas crestas aún son visibles luego que las quemaduras se curan. En el gran robo de tren, en 1963, cuando una banda de ladrones roba más de $7 millones en un tren británico, fueron desarticulados por una serie de huellas digitales en una botella de salsa de tomate que se encontraba en su escondite. Ahora, la mayoría de los criminales toman la precaución de usar guantes, pero eventualmente incluso el más cauteloso de los criminales se equivoca. A finales de agosto, el acechador nocturno ha deambulado suelto durante 5 meses y ha matado a 15 víctimas. Han pasado varios días desde su último ataque, y la policía sabe que es probable que vuelva a atacar en cualquier momento, pero ahora tiene una huella digital del asesino, la encontrada en el auto que abandonó luego de su último tiroteo. Laboratorio de huellas dactilares latentes. Sin embargo, hay más de 1 millón de tarjetas de huellas digitales en los archivos del condado de Los Ángeles. Hay cerca de 5 millones en todo el estado. Encontrar la que concuerde será como buscar una aguja en un pajar muy grande. Le habría llevado a un solo detective 67 años para crear esta huella digital con todas las tarjetas de huellas digitales que tenían. Afortunadamente, no tiene que hacerlo. La ciencia de las huellas digitales está a punto de lograr otro gran avance. Uno que algún día hará que todo el trabajo manual se vuelva obsoleto. Recientemente habían traído un sistema computarizado para examinar bases de datos digitales de huellas dactilares. El Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares, AFIS, por sus siglas en inglés, cambiará la forma en que los departamentos de policía monitorean las huellas. Mientras el sistema de clasificación diseñado por John Vucetich hace 100 años se basó únicamente en la observación y en buscar en los registros en papel, AFIS mantiene archivos digitales de las huellas dactilares de los delincuentes. Puede comparar huellas desconocidas con todas las huellas conocidas en su base de datos en una fracción de tiempo. Los investigadores nos presentan huellas latentes en forma de fotografías o como estos levantamientos de huellas latentes. Una vez reciben una huella forense, los expertos las escanean para crear una imagen digital. El equipo examina las crestas, sus terminaciones y sus bifurcaciones. La computadora entonces crea un mapa o constelación de las posiciones relativas de todos estos puntos. Luego busca otras constelaciones similares en la base de datos. Ahora podemos buscar una huella que haya llegado desde una escena de crimen sin tener a ningún sospechoso en mente. El sistema AFIS puede buscar una huella latente en millones de posibles coincidencias. Lo que solía demorar meses, incluso años, ahora puede hacerse en un momento.
Cuando miras la televisión y las películas, uno tiene la sensación que la computadora busca entre millones de huellas dactilares muy rápidamente y produce una coincidencia perfecta, y luego la superpone sobre la huella latente y la computadora alerta que hay una coincidencia. Eso no sucede, eso es un mito. En realidad, produce una lista de candidatos y el analista revisa manualmente y determina la coincidencia. Para mediados de 1990, sistemas computarizados de huellas dactilares se programaron por todos los Estados Unidos. Ahora incluso existe una versión internacional del sistema de AFIS y la policía en todo el mundo tiene acceso a una red que rastreará una huella en Zimbabue con un sospechoso en Kansas. En 1985, en la cúspide del acechador nocturno, el sistema apenas está en su infancia. Pero los investigadores tienen confianza que AFIS producirá una coincidencia con la huella que consiguieron en el vehículo del acechador nocturno. Sin duda, el hombre que deja un rastro de cuerpos por toda California tiene un largo historial de delitos graves. Esa huella fue enviada posteriormente al Departamento de Justicia en Sacramento, California. Pero resulta que no todos los tipos de criminales han sido alimentados en la base. En 1985 todo el sistema no estaba automatizado, solamente tenía condenas por delitos graves en su función de automatización. Todos los delitos leves no habían sido alimentados en ese momento. El acechador nocturno de alguna manera no ha sido condenado por un delito grave. Así que a pesar de tener una pieza de evidencia que podría ayudar a condenar a esta persona, él aún podía andar suelto, violando y asesinando personas. La policía divulgó el dibujo del acechador nocturno por todas partes, con la esperanza que el público pudiera ayudar a resolver el caso. Empezamos a recibir incontables llamadas telefónicas. Hubo 2, quizás 3 de las miles que recibimos, que fueron muy importantes. Una era de un informante al cual le dimos seguimiento. El informante cree que el dibujo se asemeja a un ladrón de autos que él conoce de la calle, al cual le dicen el despeinado. Despeinado es una palabra que denota que la persona está descuidada de su aspecto o que no se arregla el cabello, debido a que no se peina. Su verdadero nombre es Richard Ramírez. Entonces enviamos esa información al Departamento de Justicia de San Francisco. Ellos hacen las búsquedas manualmente del nombre y obtienen 8 sujetos. 8 hombres con antecedentes penales cuyo nombre es Richard Ramírez. 8 posibles sospechosos de millones. Pero, ¿es uno de ellos realmente el acechador nocturno? Las tarjetas de las huellas digitales de los 8 sospechosos se sacan manualmente de los archivos. Compararon las 8 huellas dactilares que habían recibido del condado de Orange. Encuentran una coincidencia exacta. El Richard Ramírez que buscan es un vagabundo de 25 años de edad de El Paso, Texas. Ramírez tiene un historial de posesión de drogas y robo de autos. Incluso ha cumplido un corto tiempo en prisión por un delito menor. De inmediato buscamos una fotografía archivada del señor Ramírez. A las 3 de la tarde del 30 de agosto llevé esa foto a un informante que nos había dicho que el hombre del cual nos hablaba era el hombre que buscábamos. Continuamos viendo El Laboratorio del Crimen en Nat Geo. Una sola huella digital ayudó a la policía para identificar positivamente al acechador nocturno, pero aún no sabe dónde encontrarlo. El 30 de agosto de 1985, la policía brinda una conferencia de prensa donde revelan el nombre del sospechoso públicamente por primera vez. Se están acercando. El propio acechador nocturno siente la presión. Vio su ficha policial en el periódico y entonces supo que tenía problemas. Todo el mundo había visto su fotografía, todo el mundo sabía que este era el hombre que la policía buscaba.
31 de agosto de 1985, mientras Ramírez intenta robar un auto, un grupo de personas lo reconoce y lo ataca en medio de una calle residencial. Lo persiguieron, lo lanzaron al suelo y lo mantuvieron en el suelo hasta que llegaron los miembros del departamento del sheriff de Los Ángeles. Irónicamente, el apellido del policía que llegó también era Ramírez. Él lo esposó y lo puso en el asiento trasero del auto. Llamó a los paramédicos porque tenía un sospechoso herido. La policía probablemente le salvó la vida. Lo que el sujeto dijo fue, tengo suerte que los policías vengan o algo así, porque sabía que todos íbamos a acabar con él. La cacería ha terminado finalmente, gracias a algunos testigos clave, un público alerta y una huella digital olvidada. Hubo júbilo en todo el condado, porque ya no había una razón para tener miedo. Él estaba bajo custodia, todo el mundo estaba feliz. Las entrevistas de la policía con Ramírez muestran que tuvo una infancia infeliz. Y un incidente escalofriante pudo haber moldeado al futuro asesino. Cuando Ramírez tenía 13 años, un primo suyo tomó una pistola y le disparó a su esposa justo frente a Ramírez. Él quedó cubierto, casi bautizado en la sangre de una víctima de asesinato. Ramírez se refugia en las drogas y comienza a practicar el satanismo. Su obsesión con Satanás crece hasta el punto que Ramírez se coloca otro tipo de huella digital, un pentagrama. Él creía que entre más asesinara gente, más le servía a Satanás y era un buen siervo, y que Satanás no iba a permitir que le atraparan. En septiembre de 1989, Richard Ramírez es juzgado y declarado culpable de 13 cargos de homicidio, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos en casa. Es condenado a muerte. Ramírez no estaba arrepentido en lo absoluto. Básicamente dijo, no es gran cosa, la muerte es parte del territorio. Luego dijo que nos veríamos en Disneylandia. Ese era el rostro que le presentaba a la gente, que realmente no le importaba. Ramírez aún espera el día de su ejecución en la prisión de San Quentin. Las huellas digitales permitieron cerrar el capítulo del infame acechador nocturno, pero aún en la era del ADN, la tecnología de huellas dactilares de más de un siglo de antigüedad es aún relevante. Como el ADN, las huellas digitales son totalmente únicas para la persona, y la tecnología para encontrar las huellas mejora cada vez más con el tiempo. En tiempos modernos hemos sido más eficientes en la manera de recolectarlas. Usamos captura electrónica para escanear las huellas dactilares, digitalizarlas y almacenarlas en un repositorio. Ha llegado al punto en que las huellas dactilares se pueden capturar en forma digital en la escena de un crimen, transmitirse al departamento de policía y buscadas a través de una base de datos AFIS e identificadas antes de que el técnico de la escena del crimen pueda empacar su kit de huellas dactilares y regrese a la estación. Los escáneres actuales de huellas digitales pueden buscar y comparar huellas latentes más eficientemente que nunca, mejorando incluso la claridad de las huellas parciales y manchadas para crear imágenes digitales impecables. También hay técnicas nuevas para ayudar a la policía a encontrar huellas en proyectiles de bala usadas y cartuchos, incluso después de haber sido limpiados. Esta técnica funciona a través de detectar residuos de herrumbre en el metal ocasionado por la sal en el sudor de los dedos. Y con la última tecnología, la identificación de huellas dactilares que podría tomar meses a mano, ahora puede hacerse en una fracción del tiempo. Pronto, la ciencia de las huellas dactilares será más sofisticada. Creo que el futuro llegará más allá de las crestas tradicionales de las palmas de las manos y de los dedos. Veo muchos examinadores usando los pliegues de las muñecas de la mano, tal vez las huellas del codo o algo así. Veo más impresiones de la piel en el futuro. Pero siempre se regresará a esto, espirales de carne, diseñados en el vientre y llevados hasta la tumba. Hasta ahora, los criminales más inteligentes dejan rastro de sus huellas, sin percatarse que crean un registro de dónde han estado y quiénes son.
Evidencia que los científicos forenses utilizarán para atraparlos durante mucho tiempo por venir. El líder de la manada. Nueva serie. Estreno